Gusto saludarlo, Juan Francisco. Muy buenos días, Nelson. Álvaro. Presidente del Partido Demócrata Cristiano. Auditores de la radio Presidente Bañez, una radio con historia. Y Álvaro Contreras, no sé si es militante todavía. Sí, claro. Ah, es militante todavía. Ya, de Renovación Nacional. Va a pasar al tribunal. Sí, va a pasar al tribunal. Buenos días, Álvaro, gusto saludarlo. ¿Cómo están? Un saludo para todos en sus casas. Bueno, tuvimos el último debate ayer regional, Juan Francisco Miranda, con respecto a los senadores. Bien. Dos ausentes nuevamente. La derecha no se presentó ni en el diputado ni en el de senadores. Sandra Mar había justificado de que por problemas de salud no podía estar. Leen una carta a Patricio Lainez diciendo de que se le había dado todas las posibilidades para que pueda estar cómodamente. Pero anoche la vimos en un bingo en la televisión, en la televisión El Pingüino, y lo más bien. Entonces, ¿cómo se explica aquello? Te agradezco la pregunta y reflexión, porque es muy bueno que los auditores magallánicos que nos escuchan hasta ahora sepan que aquí lo que ocurrió fue la ausencia de los candidatos de derecha, candidatos que la verdad es que parecen que andan huérfanos y pareciera ser que no tienen candidato presidencial. Los candidatos de Evelyn Matei son en Magallanes Miorab Marinovich, el doctor Berger, la candidata diputada Mar y la candidata Vilicic. Esos son los candidatos de Evelyn Matei, por lo tanto son los candidatos que de alguna manera representan la continuidad de este gobierno. Y esto lo digo porque pareciera ser que hemos visto en las últimas horas una suerte de mimetización, tratando de hacer ver que votar por Michelle Bachelet y Miorab Marinovich eso no tiene nada de malo. La verdad es que, bueno, las personas son libres de hacer y manifestar su opinión, pero es medio contradictorio, ¿cierto?, que quienes quieren apoyar a Michelle Bachelet y se necesita un parlamento de mayoría estén por estos candidatos de derecha. Y lamentar la ausencia, ¿por qué? Porque el de Sandra Mar, la verdad es que si esa es la justificación, la pregunta es por qué es candidata, porque la verdad es que en campaña la hemos visto desplegada junto al intendente Raonich en todos los rincones de Magallanes. Y dándole las facilidades, no quiso debatir, no quiso plantear sus ideas, no quiso decirle a la comunidad qué es lo que piensa o qué la distingue de los otros candidatos. Y la ausencia ayer lamentable del diputado Marinovich, candidato a senador por la derecha, por la UDI, y el doctor, muestra también su desprecio a la política, en el sentido que la política, de alguna manera, es el espacio para confrontar ideas, posiciones. No se trata de imponer, sino de precisamente dialogar y ver las diferencias. Y ellos se ausentaron, no quisieron ir. La verdad es que son excusas las que dan. Y lo más lamentable es que mientras se daba el debate, que es cierto estaba grabado, teníamos una especie de suerte de show como de Pepito TV, donde se entregaban premios. La verdad es que es medio extraño el programa, porque si eso uno espera un programa de televisión todo el año, claro, uno podrá entender, tipo Sábado Gigante, ¿tá? Pero le puedo adelantar algo, Juan Francisco Miranda, el diputado Marinovich fue el que estaba de animador o Pepito TV. O Pepito TV, como dice usted. Pero bueno, si no sale senador, ya tiene pega, me imagino, ya como animador. Probablemente, pero ¿sabes qué? Mientras en otro espacio, ¿cierto?, se debatían los problemas Magallanes, aquí se está festinando frente a una elección, haciendo ver que es casi empatar, tener ideas, posiciones, frente a estar regalando o a estar sorteando premios. Eso es lo lamentable en términos de lo que queremos, una política mejor para Chile, para Magallanes, y ahí necesitamos seriedad y coherencia. Álvaro Contreras, ¿qué le pareció? Usted, lo vemos en el diario hoy día, aparece en una fotografía apoyando a la candidata Sandra Mar, junto a otro militante de Renovación Nacional. ¿Qué opinión le merece que los candidatos de la derecha se hayan restado de participar en estos debates? ¿Le hace bien a la democracia? ¿Le hace bien a la región? Vamos por parte. Particularmente, yo estoy disponible para apoyar las dos candidaturas de diputados de la Alianza, que son Sandra Mar y Gloria Vilicic. Voy a votar por Gloria Vilicic, por ser una persona de Renovación Nacional, pero le voy a dar el apoyo a ambas. Y en ese sentido, yo tengo un programa en esta... ¿Por lealtad de su sector, dice usted? Yo creo que cuando se participa en una primaria, en el caso particular de Renovación Nacional, y se pierde, como la persona ganadora fue Gloria Vilicic, uno queda comprometido a entregarle su voto. En fin, he entregado espacio en programa radial en esta misma emisora a ambas candidatas y a otros candidatos también, incluso de otros partidos políticos, en el entendido que confrontar y conocer las propuestas de quienes quieren representar a la región es tremendamente importante. Mira, los dos debates, yo participé de los dos. Sí.
Sí. El Fue uno de los pocos personeros de derecha, también estuvo Baric el día de los diputados. Tiene razón. Fue las únicas pocas personas que uno, de alguna manera, manteniendo las distancias, Sí, ¿cierto? Política, el público que estaba presente, digamos. valora que estén, porque de alguna manera es importante, es súper importante. Es tremendamente importante para la región. Yo no justifico ninguna excusa para no participar en debate, pero así también me gustaría que existiera la misma consecuencia, en el caso de Juan Francisco, que recordemos que la candidata presidencial que él avala estuvo mucho tiempo en silencio, si dejó de ser presidente de la República y se fue al exterior a cumplir un cargo importante, sin lugar a dudas, que puede ser un honor para Chile, pero estuvo mucho tiempo en silencio y también algunos debates se restó. Entonces, mire, solo uno no va, uno. Pero acá hay Michelle Bachelet, conocemos la posición. Lo importante es que lo que quiere la gente es consecuencia. Yo desde ya digo que está mal no confrontar la idea, hay que estar, me comían las manos por subir a conversar con la gente, porque el debate es positivo, si no es con ofensa, si no es con burla, si se hace con altura de miras, con un alto nivel y entregando principalmente soluciones a los problemas de la gente, soluciones que muchas veces hoy en día vemos un eslogan de todos los sectores políticos, Juan Francisco y Nelson. Bueno, echamos de menos los temas principales que vive la región de Magallanes. Un debate que para mí más no fue mucho debate, faltaron bastantes temas. Me faltó ver con más fuerza, por ejemplo, no he visto los candidatos pronunciarse con respecto a hablar en serio de beneficios para la tercera edad, por ejemplo, como son las contribuciones que hoy día los tienen ahogados los ancianos, terriblemente con pensiones miserables y más encima tienen que cargar con estas contribuciones. Nos faltaron temas más de fondos para la región, más que lo que vimos ahí. La respuesta, J. Miranda primero. Bueno, en primer lugar decirte que precisamente de alguna manera lo que hace falta que se promueva más esta instancia es precisamente ver qué es lo que entiende cada candidato por lo que va a hacer. En ambos debates yo vi algunos candidatos que hablaban de cualquier cosa menos del término legislar, que hacer leyes, ¿cierto? Discutir, aprobar, rechazar leyes que por nuestra Constitución, que es parte del programa de Michelle Bachelet de modificarla, queda todo en atribución del presidente de la República. Entonces lo que tú planteas, iniciativas desde el punto de vista de mejorar, desde el punto de vista de ingresos, requieren tesoro público y por lo tanto eso son atribuciones solo del presidente. De ahí la importancia de tener un parlamento que tenga coherencia con un programa de gobierno de un presidente o una presidenta, de manera que esas iniciativas puedan tener su resultado en el Parlamento en términos de la aprobación de leyes. De ahí viene la importancia de entender que en el Parlamento necesitamos una nueva mayoría, que estas transformaciones que tú planteas, que no es solo eso, o sea, hoy día la discusión, afortunadamente en el tema, así como hace 2 años se tomó la educación pública, el debate, hoy día el tema de las pensiones, yo diría que en todos los sectores parte la discusión. Y lo interesante es que hemos apuntado ya no a la discusión económica, sino a la discusión ética. Y la discusión ética apunta en que si entendemos, y con toda la crítica que le podemos hacer a un sueldo mínimo, la pregunta es por qué las pensiones son inferiores a ese sueldo mínimo. Ahí hay una diferencia desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista ético, que yo diría que hay de alguna manera acuerdo en que tenemos que resolverlo. Un desequilibrio aquí. ¿Cómo lo hacemos? Eso en materia de, por cierto, reforma tributaria, una nueva reestructuración como tú planteas, que no necesariamente tiene que ver con ingresos, sino con incentivos o aumentos de beneficios, de manera que vivir a los adultos mayores les cueste menos en términos de su posición económica. Exactamente, Álvaro, ¿qué le parece aquello? Coincido, sin lugar a dudas. Los sucesivos gobiernos, incluido este, han tenido la posibilidad de poder mejorar el sistema de vida de los adultos mayores y no lo han hecho. Y los parlamentarios están tremendamente al debe. A mí lo que me preocupa es cuando se habla de establecer un parlamento a nivel nacional para establecer una hegemonía política. No es eso. Pero no sin lugar a dudas, tener las mayorías necesarias para un programa de gobierno. Pero escúchame, Juan Francisco, en este país no hay una sola forma de ver las cosas. Hay muchas, y como hay muchas formas, la diversidad es completamente contraria a la hegemonía. Pero es el espacio del Parlamento, donde precisamente tú tienes que buscar acuerdos. Pero tiene que haber un mínimo de coherencia, porque si no quedas expuesto al chantaje del parlamentario respecto a... Lo hemos visto en el periodo, tanto en este gobierno como en el anterior. A mi modo de ver, hay que cambiar lo que norma a los parlamentarios, es que yo insisto que están al debe. Acá lo que se requiere es una real independencia en las decisiones de los parlamentarios. Tú y yo pertenecemos a una coalición política determinada y tenemos nuestra forma de ver la sociedad. No obstante así... O sea, ¿tú quieres decir que sean más autónomos los parlamentarios? Sin lugar a dudas.
Sin lugar a dudas, ¿cuántas veces? Porque se critica mucho, J. Yo- Miranda, yo- que yo- un yo- parlamento para Michelle Escúchame, Bachelet. ¿cuántos ejemplos hemos visto en los últimos años de que parlamentarios se alinean respecto a las posturas de sus respectivos gobiernos? De sus líderes. ¿Y qué tiene de malo eso, Álvaro, si se les alinea no por querer hacerlo, porque hay proyectos que necesitan aprobación? Eso no tiene nada de malo. Está renunciando a la política. ¿Para qué están los partidos políticos entonces? No, sin lugar a dudas que cumplen un rol Entonces, fundamental. Yo ojo. creo que están mal regulados. Pero que es espérate, distinto. ahí hay que ¿Sabes por precisar. qué? Porque hay mucha legislación que se ha tomado donde las personas no han tomado en consideración respecto a sus regiones. Por ejemplo, tu partido y el mío, la Democracia Cristiana y Renovación Nacional, están en este momento en un acuerdo de cambiar el binominal. ¿Y qué es lo primero que hacen? Modificar el guarismo de la cantidad de parlamentarios. Que si lo modifican va a ser para subirlo o para bajarlo, en beneficio de los sectores de nuestro país que tienen mayor cantidad de habitantes. Por ende, de una forma u otra, nuestra región porcentualmente se ve disminuida. O sea, ¿estás de acuerdo que el sistema representativo hoy día de Chile en el Parlamento... está obsoleto hace rato. Entonces, ¿por qué no lo cambiamos? Pero es que no tiene que ver con el guarismo, Pero más allá, de la representatividad. Estás en la forma, no estás en el fondo. No, el las fondo, cosas hay que hacerlas completas y hemos estado acostumbrados a que los parlamentarios en general las cosas que hacen las hacen a medias. Juan Francisco, ¿por qué no se cambió el binominal en el tiempo de la concertación? Porque fácil, necesitáis un quórum calificado. Y El año 2006 la concertación Nunca lo tuvo tuvimos, ¿no? 65 diputados y de necesita, 120 y necesita 72. y tuvo 20 38, por ende en el binominal no pudo hacer las modificaciones, sin lugar a dudas. No sea poco riguroso, necesitaban 72. No pudo hacer, 72 no pudo hacer las diputados y modificaciones, 25 pero sí en el pudo hacer Senado. un montón de modificaciones que no la hizo. Y que algunas se hicieron, por cierto. Ahora, claro que hay que avanzar. Ahora, yo no meto a todos los parlamentarios en el mismo La saco. teoría del casi. Yo no meto a todos los parlamentarios en el mismo saco. Se hicieron No, pues, reformas hay de parlamentarios apoyos. destacables, Bueno, pues, esto es obvio que que tú sí, hablaste pues. generalizando, que No, los parlamentarios no, no estaban yo al hablo debe. de perfeccionar. Yo siento que Carolina Goy no está al debe. Yo hablo Ella de aprobó los perfeccionar. proyectos que precisamente buscan el beneficio de la región. En la reforma previsional, precisamente, Michelle Bachelet, insuficiente, por cierto, pero antes no existía. Fue un paso. Ahora ya no nos discutimos respecto a que si se debe otorgar o no se debe otorgar una previsión a quien, por ejemplo, no haya cotizado. Hoy día estamos discutiendo cuánto más hay que ingresar. Sí, pero integrar. Bachelet ni Entonces, tocó a las AFP, Juan Francisco, ni las tocó cuando vino la crisis del 2008. y, no cuando hubo y el proyecto planificación. de la AFP estatal, que hoy día al menos a mí no Como me el Banco del satisface. Estado que le metió la mano al Pero bolsillo a los AFP chilenos. estatal, No, po, hombre. escúchame, la AFP estatal no contó con los votos de tu sector. O sea, digamos las cosas como Pero si son. la AFP estatal quizás no es la solución, pues. Bueno, pero en ese Tiene momento un era la Banco discusión. Estado que en el sistema pero hoy día financiero no quieren. tiene probablemente hasta intereses más abusivos y ha hecho incluso automodificación de los contratos con sus clientes, siendo un banco estatal. Entonces, ¿en qué quedamos? Tú le dices al microempresario que vaya al Banco de Estado a conseguir un crédito y tú crees que se lo dan a diferencia de lo que es en el resto de los bancos, que no le piden las garantías necesarias y que hace imposible. Bueno, y hoy acceder a día, y intereses. si eso lo ves con tanta nitidez y claridad, ¿tu gobierno qué hizo? Bueno, mi gobierno ha hecho muchísimas Pero cosas. en esa materia. Ha estado al debe y yo he sido una de las principales esa personas, materia, al menos en esta ¿qué ha región. hecho? de Pero decir ¿qué punto la a ver, consecuencia. Álvaro, ¿en qué ha sido beneficiario el gobierno de Sebastián Piñera, por ejemplo? A ver, En distintas cosas, mira. pero puntuales. Mira, le hizo bastante oposición al sistema financiero respecto de las posibilidades de las personas naturales de poder acceder a cláusulas abusivas. Estableció... Cernac financiero. ¿Cómo? Cernac financiero. Cernac financiero, pero además una serie de normas más que han establecido a medida de la superintendencia, etcétera, Pero ese etcétera, proyecto etcétera. todavía no avanza. Bueno, hay que preguntar a los parlamentarios por qué no lo aprueban. La ley de fármacos, por ejemplo, la ley del lobby. Que la próxima semana se votaría. La ley del lobby que se está hablando tanto y nada se hace. O sea, para poder contar con medicamentos, con una amplia gama de medicamentos, sobre todo hablamos los adultos mayores y al final, en definitiva, lo que pasa es que nadie se preocupa de ellos. Lo que yo estoy hablando, sin menospreciar la labor parlamentaria, que hay destacados parlamentarios a nivel de todo el país. De todo el país. Lo que tienen que uno quisiera es que hagan la pega completa y que además tengan la independencia necesaria para poder legislar adecuadamente. Se habla de mucha legislación, pero ha existido, y esto cruza todo transversalmente, todo el espectro político, la posibilidad de hacer cambios más profundos que hoy en día están reventando porque o los maquillaron bien o definitivamente fue un arrastre que termina con una mochila impresionante para cada una de las personas que viven en nuestro país. Pero logros, por ejemplo, yo he visto que se les dio bastante dinero hoy día en app para poder desarrollarse. Sí, claro. En app que es primera vez que al se le garete. entrega, que se le ¿Es entrega uno de después esos logros muchísimos también? años. Claro que sí. Una empresa como ENAP requiere una inyección de recursos importantes. J. Miranda.
se farrió la ENAP en muchos años, no se le dio el interés, el empuje. Yo creo que hay un periodo de la concertación donde NAP precisamente las autoridades de la época planteaban otro proyecto, y específicamente fue Daniel Fernández del gobierno de Lagos, que de alguna manera pensó en cerrar prácticamente nada, y ahí claramente hubo un error. Un desacierto. Pero el problema tú vuelves a plantear qué ha hecho para Magallanes. Claro, la inversión en los CEOPS, la inversión ya está bien, es necesario, hay que hacerlo, pero la pregunta es que eso no se traspasa directamente al ciudadano. Y aquí se eligió un gobierno precisamente para tener una mejor calidad de vida. Y aquí lo que intentó hacer este gobierno, y recordemos, y que Álvaro también tuvo en la protesta, un rol destacado. Cuando nos quisieron, lamentablemente, ¿qué queda? Que no subieron el gas nomás, po. Pero que eso nada es lo más. Ahora, pero a ver, eso es lo que- yo espera un pero poquito. escúchame, Yo quiero destacar algo ahí, que le tomo las palabras a J. Miranda. ENAP, ya se le invierte plata, saca petróleo, saca gas, qué sé yo. Pero yo me hago la pregunta, y muchos auditores se van a hacer una pregunta, pero ¿en qué nos beneficia a nosotros como ciudadanos? No como región, ¿qué nos beneficia a nosotros como ciudadanos? ¿Qué recibimos de aquello nosotros, del beneficio que tiene ENAP? Nos van a bajar los combustibles, vamos a tener una mejor calidad de vida. Es que sigue estando centralizada la empresa pero nacional por de eso, petróleo. es que eso es lo que pregunta la gente Sus- hoy día. sus Metan números- otro sus números se fenómeno más. mimetizan con los números a nivel nacional, incluyendo ahora. Y ahí está la diferencia, porque cuando habla, por ejemplo, Juan Francisco de la Democracia Cristiana, que fue Seremi en el gobierno anterior, De Obras Públicas. habla del paro del gas. Sí, yo estuve en el paro del gas en contra de este gobierno, que lo he apoyado, pero no vi a Juan Francisco Miranda en 2009 las dos movilizaciones que se hicieron por el gas. Entonces uno lo que pide muchas veces es consecuencia. En el tema de los CEOPS, mira, qué tan importante... ¿No estuvo usted ahí en la movilización? Hay que recordar que la movilización del 2009 fue utilizada también políticamente. Recordemos que lo que se plantea no era ¿Por qué subir sector fue- no era por subir qué- a la por qué- pero por quién- ciudadanía, por quién la fue derecha, utilizado? por cierto. Ya. Pero si se O sea, le si había lo subido reconoce, acá a la ciudadanía lo casi un reconoce, 100% en los últimos 7 años. lo reconocen los mismos gestores de la Pero mira, la diferencia está que uno critica las cosas cuando son malas, incluyendo el mismo sector, y uno quisiera ver la misma consecuencia del otro lado. En fin, los CEOPS, que yo estuve con la presidenta Michelle Bachelet en el gimnasio de Cordenap, cuando hizo el lanzamiento con las empresas petroleras de la licitación y todo lo demás. Pero ¿sabes tú? Las mentes brillantes de Santiago establecieron en sus contratos con el Estado, en el trato con estas petroleras, de hidrocarburos, etcétera. No existen los contratos la prioridad. Y acá hablo de la legislación y la pega a los gobiernos. No existe hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, la prioridad de explotar y extraer gas, que es el insumo básico de la materia energética de nuestra región. Entonces, como el precio del petróleo crudo, hace un buen tiempo a esta parte, es mucho más atractivo para esta empresa, lo que hacen es explotar eso y no gas. Y lo que requiere la región es gas. ¿Y qué pasó con el lago Mercedes, por ejemplo? Pero tienes que reconocer técnicamente que la explotación del hidrocarburo también se hace la explotación del gas. Por mucho tiempo ENAP lamentablemente reinyectaba ese gas y algunos lo quemaba. Sí, claro. De ahí viene la generación, por lo tanto, no digamos que aquí hay una dicotomía que solo están en eso. O sea, hoy día hay explotación de gas también. Sí, claro, pero hay preferencia para el petróleo crudo por el valor. Y eso no está regulado. Por cierto, pero claro, desde el punto de vista práctico, lo que aquí se requiere no pasa solo por darle más ingresos a ENAP, pero pasa cuando hablamos precisamente por definir cuando hablamos una estrategia es que yo lo que digo, aquí Juan no la Francisco, vio. más allá que tengamos diferencias y algunas coincidencias, es que pero no la vio cuando por se haga legislación se haga bien, cuando se hagan regulaciones se hagan bien. Muchas veces están hechas media, y esto es transversal para todos los gobiernos. En los CEOs, por ejemplo, nunca se pudo hacer una fiscalización adecuada respecto a las personas, los trabajadores que cumplían faenas en los pozos petroleros o en los pozos gasíferos, inclusive en la estatal ENAP. O sea, ¿estás de acuerdo con una mayor fiscalización, Álvaro? Sin lugar a Y dudas. entonces estás de acuerdo con aumentar el tamaño del Estado. Porque con los funcionarios, no, con los fiscalizadores que están en el Ministerio del Trabajo, tú sabes que no alcanza ni siquiera a fiscalizar a la gente de distancia. Mira, ahí que sin trabaja lugar a en dudas, frontera ahí sin y lugar que a no cumple Juan su rol. Francisco, hagamos un break, dame un hagamos un segundo. break para poder ir Hay con la sin llamada, lugar a porque si no- dudas un déficit muchas veces en materia de fiscalización. Pero el sector por parte tuyo, del Estado. lamentablemente, Escúchame, siempre se ha negado pero a lo precisamente tener esta importante, discusión en la mesa. importante es que las cosas se hagan bien. Cuando tú tienes unas normas adecuadas y legisladas adecuadamente, no necesitas tanta cantidad de fiscalizadores. Pero si aquí estás hablando, ¿cuántos son los fiscalizadores de la Inspección del Trabajo? ¿Cuál es la fiscalización que ha hecho, por ejemplo, la administración anterior, incluido la actual, respecto al sistema AFP? Vamos, un paréntesis, Ya, pues, vamos con la llamada. ¿cuánto Aló, es buenos su días. competencia? Porque hay normas que lo permiten. Aló, buenos días, le escuchamos. Hola, don Nelson, buenos días, y a los señores que están ahí, don Álvaro y don Juan Francisco, ¿puede ser? Juan Francisco Miranda. Buenos días, caballero. Buenos días, señor. No, Juan Francisco, una de las cosas que
que llevó a perder las elecciones anteriores, justamente a todo lo que fue la concertación y dar la posibilidad a un gobierno de derecha fue eso, oiga. Justamente la poca capacidad de poder escuchar y entender, la poca capacidad de autocrítica de parte de un gobierno de la concertación. Ejemplo, usted es la prueba viviente. Con todo respeto, señor, yo le digo, uno agradece mucho el hecho de haber llegado a una democracia que nos favoreció a todos, pero el hecho de haber perdido unas elecciones anteriores, lo que es la concertación, es eso, la poca capacidad de escuchar lo que dice don Álvaro. Él tiene toda la razón, amigo. ¿En qué aspecto tiene toda la razón, señor? Que hay cosas, se pudieron hacer muchos cambios en el gobierno de la concertación, y no lo hicieron, fueron mayoría, este señor tiene toda la razón, se pudieron hacer muchos cambios en el tema de la educación. Y nosotros, incluso, me gustaría que usted escuche unos audios que este señor colocó en un día determinado en relación que cuántas empresas se vieron favorecidas, que no como el ejemplo de la población Nizaga y leyes que favorecieron al empresario, empresas que se construyeron en verde, que después hicieron los estudios de suelo que dejaron las embarradas, tanto en el sector de Valdivia como en Santiago. Hay muchas cosas que no se saben, y eso fue lo que se llevó justamente a un periodo y a un término de lo que es el gobierno de la concertación. Y otro tema, señor, el tema de la educación. Este señor que está preso, el señor Díaz, financista de campaña de Ricardo Lago y cuántas campañas más que quedó por perpetuidad ahí, en el caso de la señora Bachelet lo dejó ahí, este señor que acreditaba las carreras y cuántas cosas más. Esas son las cosas que uno ve y la injusticia que se dieron en el gobierno anterior. Ayer escuchaba yo a la señora Goich cuando hablaban de cierto cambio, nada concreto, todo en la medida de lo posible. Hay una pregunta que se le hizo de parte de la comunidad, esta gente que decía preguntas en la calle, sobre, no me acuerdo qué tema puntual era, pero ella dijo por el tema de la FP, me parece que era. Claro, se va a estudiar y se va a ver, pero acá no hay un tema en que diga lo vamos a hacer, con el señor acá presente, que era su colega ahí de bancada, que era el senador Pedro Muñoz. Le he dicho, oiga, entre los dos lo vamos a hacer, vamos a sacar una ley, no hay nada, amigo, siempre vamos a estar en lo mismo, eso es lo que se ve a futuro. Amigo, don Juan Francisco, hay que escuchar. Hay que tener autocrítica, hay que ver que se hicieron cosas mal, hay que tratar de enmendarlo, pero acá lo que uno ve siempre es que acá cuando después del 73 el poder se repartió. Las empresas grandes quedaron con todo lo grande, la derecha, y la concertación se quedó con arroz graneado, y así se maneja el país, así vamos a seguir por lo visto yendo por mucho tiempo, porque ahora por lo que se ve no se ve muy auspicioso. Perfecto. Pero eso es la realidad, señor, tengamos autocrítica y escuche, amigo. Porque durante 20 años no escucharon y al final terminamos lo que terminamos, y si el pueblo optó por un gobierno de derecha fue porque se cansó, no porque se equivocó, es para ver el otro lado y para terminar con el cuco, porque siempre durante esos 20 años se nos dijo al pueblo, no voten por la derecha, porque ahí está como el diablo encarnado, y mentira, amigo, la derecha fue una democracia y quedó demostrado, el pueblo vio. Y no es porque no funcionó, hay muchas cosas que se hicieron, amigo, y hay que reconocerlas. Ahora el pueblo optó por lo otro. Pero así es democracia, amigo, y esperemos que esto se dé un poquito mejor. Y escuchemos, amigo, escuchemos, y así vamos a avanzar en la vida. Perfecto. Chao, que tengan buen día. Gracias. La diversidad, quiere decir, de los gobiernos le hace bien a la democracia. La alternancia en el poder también. Sí, y la alternancia en el poder también, J. Miranda, ayuda también a replantearse a veces con cosas que... Pero yo también he escuchado a algunos sectores, no todos el sector de la concertación o nueva mayoría, como quieren llamarle ahora, una autocrítica, pero no es una autocrítica generalizada. Nadie es perfecto en la vida. Cometemos errores. Hubieron muchas cosas que no se pudieron hacer. ¿Quién le contesta al auditor? Yo escuché aquí al amigo detenidamente, él me pedía, me empezaba que lo escuchara. Y me quedo con las últimas expresiones de él, donde él plantea, y el juicio está hecho. O sea, todas las cosas que no se hacen en democracia, el pueblo tiene en forma soberana la oportunidad, ¿cierto?, de evaluar. Y a nosotros nos evaluaron en el 2009, el pueblo decidió otro camino, por muchas razones, entre otras las que plantea, que muchas cosas no se hicieron, no tuvimos la fuerza como concertación probablemente para trabajar más en algunas áreas. De alguna manera renunciamos tal vez a la audacia que tuvieron los primeros gobiernos de la concertación. Se dejó el ciudadano de lado con los abusos, por ejemplo. Hay una culpa fuerte ahí. Hay muchos aspectos, pero la sanción del pueblo más fuerte. Nos quitaron la posibilidad de seguir gobernando. Y hoy día, el mismo pueblo, que precisamente decidió por mayoría absoluta tener otro gobierno, hoy día nos vuelve a dar una oportunidad. Que lo vamos a ver el 17 de noviembre. Que lo vamos a ver el 17 de noviembre. Que no es un cheque en blanco.
Aquí lo que impone y lo que pide precisamente... Ese cheque Michel, que usted habla se lo están mandando, pero con un gran peritorio, ¿ah? Pero exactamente, y por lo mismo entonces Pero ahí sigue yo siendo insisto... blanco, perdón, Juan pero Francisco. yo ahí sigo insistiendo que es necesario precisamente, como dices tú, la democracia está en la alternancia, está en la evaluación que se hace por cada 4 años. Precisamente porque hay que ser responsable, es que nosotros insistimos que en el Parlamento tú necesitas gente, ya ni siquiera hablemos de parlamentarios nuestros, gente que esté dispuesto a que los proyectos, los programas que Michelle Bachelet lleva al Parlamento se aprueben. ¿Por qué? Porque si no generamos una crisis de Está dentro del programa como la que tuvo Sí, este gobierno, sí, no sí, se terminó, sí. cuando dijo que se iba a cerrar la puerta Giratoria de la delincuencia. La verdad es que la sacó. Sí. Entonces, Ahora, espera un poquito, antes que se me vaya la idea, antes que se me vaya la La idea. puerta giratoria también está dada por la reforma procesal penal que se hizo en los gobiernos de la Concertación. independiente- Ojo, que tiene muchas atribuciones positivas, pero también facilita mucho un sistema garantista judicial que hace que la persona actúe. Álvaro, por la puerta estoy de giratoria. acuerdo, La puerta estoy de giratoria acuerdo. sigue existiendo y más encima se la robaron. Pero estoy de acuerdo, pero entonces que nos digan, y eso es lo que precisamente a lo que nos convoca a la ciudadanía y a los políticos, a no plantear cosas que no podamos en Pero forma ¿por qué responsable crees tú, cumplir. Juan Francisco? No Mira, puede la decir, autocrítica se tiene que acaba la partir, puerta. la Por autocrítica, cierto. Juan Francisco, tiene que ser primero en lo propio. Por cierto. Y yo soy muy exigente con mi sector político. Y después, exigente con la vereda de enfrente. ¿Y por qué crees tú que tiene una baja popularidad el actual gobierno, al cual yo apoyé, etcétera, etcétera? ¿Por qué crees tú? Por eso. Por crear expectativas que no se cumplieron. Bueno, por eso mismo nosotros Hizo- estamos planteando hizo que esa esa expectativa, hizo si este solo se pueden gobierno cumplir. cosas muy positivas como también los anteriores, Sí, sí. pero las personas, la ciudadanía hoy en día lo que quiere son cambios profundos y completos, no a Exactamente, en medias, eso no mismo más ayer responsable. No quiere en el casi. debate Carolina Gois, de las preguntas que le preguntaron a la señora, le dice si ella estaría dispuesta a bajar, de eliminar el impuesto a los combustibles. Y ella dijo que sí, que se compromete, que sí, ella encuentra que es injusto, que al final hay empresas que no lo pagan y los ciudadanos sí lo pagamos. Entendió clarito la pregunta y ella la respuesta fue que ella va a apoyar a que se termine. Eso está en el programa de Michelle Bachelet, no lo he escuchado yo, por ejemplo. Específicamente no aparece, pero sí aparece precisamente toda una reforma y toda una evaluación en términos tributarios. Pero Y hay eso un no son impuesto, temas, por lo tanto, pero no es J. seguro. Miranda, eso no son temas importantes. ¿Por qué Pero le que- sacan pero tanto es que el no quite le- a los no- impuestos, es que, viejo, no se a los trata de combustibles? que en un programa de gobierno tú tienes que plantear ideas. ¿Responsabilidad dices tú? Pero también no puedes plantear, ¿Responsabilidad no puedes dices tú? plantear una lista de supermercados. ¿Sabes qué? En esto voy a hacer Pero esta perdóname, cagada. pero Yo, perdóname, Juan Francisco, los impuestos a los Juan combustibles, Francisco, Juan Francisco, discrepo Francisco contigo. Miranda, los impuestos a los combustibles es un clamor ciudadano, no es un clamor de un sector político. Estoy de acuerdo con lo que tú estés planteando. Usted lo Tú vio me estás- en vivo y tú indirecto. Me está criticando. No, no, Se lo estoy aparece- criticando. Si aparece el proyecto. Si aparece en la lista yo no, ahí. Yo no lo he visto como ese listado. Como no Ya. he visto muchas otras que iniciativas yo creo que no que sí. significa ¿Sí? que, ¿Por qué Eso, se yo, no sienta que sí? yo creo que no la se vayan a gente hacer. Lo que sí quiere es precisamente eso y que no ve. Yo me leí los programas de las candidaturas presidenciales de las 4 candidaturas en los programas. Ya. 190 y tantas páginas Son, tiene sí. la de Michelle Bachelet, como 120 y algo tiene la de Belmate, etcétera, etcétera, etcétera. Y me sorprendió, fíjate, porque está todos, y esto atraviesa todo el sistema político. Promesas, o vamos a estudiar, o vamos a escuchar a las regiones, pero lo que la gente quiere, y yo particularmente también me sumo a esa demanda, es que se planteen las soluciones como lista de supermercado, como tú dices. Yo lo uno dije. a uno. Yo lo dije. Uno a uno. Para que no quede en el aire, para que no siga siendo un cheque en blanco a las autoridades. Hoy en día creo que va a haber una responsabilidad de los gobiernos, los sucesivos, que le pasó a este, tremenda. Donde las personas van a querer, y no va a haber la excusa que no tenía la votación, ni los votos, ni la cantidad de parlamentarios. Hay muchas cosas, muchísimas cosas que son perfectibles, que se pueden perfeccionar, ir al fondo del asunto en los diversos temas sociales, que son educación, salud, adultos mayores, sistema de pensiones, sistema financiero, bancario, etcétera, que se pueden hacer sin tener mayorías parlamentarias. A ver, pero sea responsable, Álvaro, está bien. Hay algunas Pero cosas que sí, absolutamente pero hay otras que no, responsable. po, hombre. Hay algunas que otras no. que ¿Cómo cuáles, no. por ejemplo, po. Juan? El código Cambiar del los modelos trabajo con- se puede cambiar con mayoría simple. cambiar los Dime, mo- el código del trabajo, Escúchame. que precisamente Escúchame. defiende los derechos de cambiar trabajar. los esquemas, pero respóndeme cambiar los eso. esquemas completos, claro que no. requiere Respéndeme mayorías. eso, por cierto, pero no la mayoría simple, lamentablemente. mayoría. Mira, si lamentablemente hay un problema de educación cívica. Pero ¿Por mira, qué? hay- Porque creemos hay que tan- con la mayoría hay absoluta tanta estamos otra- ok. hay- sí, Y no es mira, así. por nuestra No legislación. es Hay así. tantas otras cosas que se pueden modificar en profundidad que no se han hecho.
Estoy de acuerdo, pero partamos por ahí. Pero las primero. estructurales, ser responsable y reconoce absolutamente que se responsable. Pero si entonces, tengo más responsabilidad que muchas de las personas que hablan. Entonces di que no se, que hay leyes que necesitan quórum calificado, bueno, que claro, necesitan una mayoría un 60, y hay que modificar, incluso más. Y hay que modificar. Y estás criticando el cambio del sistema binominal. No lo entiendo. Hay que modificar. Sin lugar a dudas que hay que perfeccionar la legislación. Y cuando existen temas fundamentales que requieren quórum calificado, hay que modificarlo. Pero para eso necesita cambiar el sistema. Hay que cambiar el sistema. Aló, buenos días. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo están? Buenos días. Gusto saludarlo. Adelante, vecino. Oye, un gusto, mira, saludarlos a ustedes, amigo. Y la verdad, las cosas que me gusta escuchar, cosas concretas, no balbuceos, ni cosas que se parecen, de que tú dijiste, de que yo hice, de que fue mejor, de que fue peor, de que fue esto, de que fue el otro. Lo más interesante de todo, amigo, es que vamos a hablar las cosas al pan, pan, vino, vino. Aquí se ha empleado mucho un disco, o sea, una forma de hablar que han empleado los políticos que dice otra cosa es con guitarra. Tuvimos un gobierno nosotros, la Concertación en primer lugar duró 20 años haciendo y deshaciendo todo lo que pudo hacer por el país. Y este gobierno, el gobierno de Sebastián Piñera, que nunca se apersonó en Punta Arenas, que vino solamente a prometer que iba a hacer, y que iba a hacer, y que iba a hacer, al final, ¿qué hizo? Hoy día vemos las calles y todo apurado, las veredas, la convulsión, el tránsito, todo lo tienen prácticamente, como le dijera, saturado. Lo hicieron, nadie está discutiendo que no, pero lo hicieron mal hecho, porque tenían 4 años para hacer todo este tipo de cosas que están haciendo. En otra cosa que le quiero decir, amigo, bien claro, ¿por qué la evaluación de este gobierno es tan mala? ¿Por qué están tan asustados a los 8 doblajes en el país? ¿Por qué están tan asustados a que la presidenta Bachelet salga en primera vuelta? Porque vamos a barrer, perdóneme la expresión, vamos a barrer con los inservibles, con los que prometieron todo pero no hicieron nada. El pueblo, nosotros, los trabajadores, yo soy taxista, necesitamos ideas concretas, cosas que realmente tengan solución. El impuesto al combustible jamás lo hicieron. Y gracias a la Concertación pudieron apoyar cuántos proyectos. Entonces ya está bueno, amigo. Dejémonos de cosas. Se van por la puerta más ancha porque resulta que por la puerta angosta ya no caben. Tienen que irse todos. Y que venga de nuevo la Concertación para que podamos ver logros que favorezcan al pueblo, no a los empresarios, no a la gente de plata, a nosotros los trabajadores, que podamos tener alguna cosa. Nada más, señor, muchas gracias. Me parece... En ese tema me quiero rescatar un poquito el tema de los empresarios. ¿Cómo se regulariza eso, que los empresarios donen tanto dinero a las campañas políticas? ¿No hay algo contraproducente allí? O sea, es interesante el debate y apunta con la fiscalización, que yo insisto, hay un problema estructural de un Estado que era el Estado para 50 años atrás, que es distinto al Estado hoy día moderno que requiere el país. Porque precisamente en ámbito de fiscalización coincido plenamente contigo, hay un límite de gasto electoral. El debate político que existe a nivel nacional es un debate del siglo XX y estamos en el siglo XXI, efectivamente. Pero ese límite electoral no lo cumplen varios. Pero ¿y quién lo fiscaliza? Exactamente. ¿Qué funcionario puede fiscalizar que se cumpla el gasto electoral? Si en el CERVEL son 6 personas, 7 personas, que hoy día deben estar vueltos locos con el proceso que viene el domingo. Pero hay diversas formas de hacer las cosas bien, fíjate, mira. Y las cosas hay que hacerlas con propuestas y la cosa hay que aterrizarla al piso. Hay que establecer que la legislación también tenga su bajada a nivel de las municipalidades. Y las municipalidades tienen ordenanzas municipales. ¿Por qué no se regula de esa forma? Que existan, por ejemplo, acá en Punta Arenas, 5 o 6 lugares donde cada uno estamos de acuerdo. Entonces ponga sus 2 o 3 gigantografías cada una. Se había hecho eso antes. Pero está bien, pero qué bueno que también reconozca que ese problema del Estado no es solo del Estado, sino que también de los municipios. Estamos en una movilización donde precisamente parte son las remuneraciones, ¿cierto? Y aumentar la planta. De tener no una discriminación entre funcionarios A, B o C, pero por otra parte también tiene que ver con el tamaño respecto a algunas atribuciones que son problemas modernos, que no eran los problemas de hace 50 años atrás. Entonces, precisamente... Hay que ponerle coto a diversas situaciones. Ahí se requiere, y para eso falta que nos no. pongamos de acuerdo, de definir, bueno, cuál es el Estado que queremos moderno, cómo se financia ese Estado. Pero si hablamos de fiscalización, lamentablemente, la reforma o la revolución económica, en este caso neoliberal de los 80, sacó lo mejor de Estados Unidos.
¿cierto? Pero en Estados Unidos hay un tema que se llama la fe pública, que es un bien que parece que los latinos no lo tomamos tan en cuenta, donde allá no hay de alguna manera sanción o hay un acto más ilegal que dañar la fe pública. Entonces, un empresario o una persona que atenta con la fe pública recibe la mayor sanción. Acá no, acá tomamos lo bueno para algunos. O nos vamos en puras multas. Pero no tomamos esa componente. Claramente. Entonces, ¿y qué han hecho los gobiernos hasta el día de hoy en ello? ¿Qué han hecho los parlamentarios hasta el día de hoy en ello? El modelo económico. Yo vuelvo a insistir. Insisto, pero seamos claros, el modelo económico. El sistema parlamentario así tan como está a mí no me gusta. ¿Te gusta el lobby? Espérate, no me gusta. ¿Por qué? Porque yo prefiero un sistema semipresidencial donde los parlamentarios también tengan la posibilidad, ¿cierto?, de promover leyes. Hoy día tú sabes que los parlamentarios... Pero también negocian. Mira, ayer la candidata al Senado que tú patrocinas... Mira, la candidata a parlamentaria... Carolina Goich. Claro, que tú favoreces, hablaba como su logro el postnatal, cuando fue una iniciativa del gobierno. Claro que sí, que en el Congreso se mejoró, sin lugar a dudas. Gracias a la negociación y el espacio pero es que entonces adecuado. Los parlamentarios tienen mucho por hacer y tienen muchas posibilidades para modificar y hacer y perfeccionar la legislación. Yo no lo desconozco, pero si ese proyecto de ley no hubiese sido ingresado al Parlamento, no hubiese quedado nada en la discusión. A eso voy. Seamos claros con la ciudadanía. El presidente es el único que puede llevar iniciativas que requieren financiamiento. El único. Pero si es lo mismo que a nivel regional, el presidente, el intendente, el gobierno de turno, el que envía las cosas al Consejo Regional, los proyectos, y en el Consejo Regional también se perfeccionan. Sí, pero entonces convengamos que ese sistema no es el adecuado, no es el adecuado para el Chile que hoy día nos está demandando más eficacia en términos de respuesta a tiempo y oportuna, que es distinto. Bueno, más entonces soluciones reconozcamos que el integrales, sistema tenemos que cambiarlo, y eso es lo que proponemos, cambiar el sistema. Y terminar con los arreglines de los contratos. Ayer sucedió un caso, y lo voy a decir, lo transmitimos en el Capuchino. Están reparando toda la intendencia y la pintura. Después de 3 años. Después de 3 años, encachándola. Y resulta que había un andamio, ¿no es cierto? Un andamio que no cumple. Este andamio, ¿por qué está acá? No cumple con las normas que exige la ley de seguridad. Que primero, tiene que ser certificado. No puede tener tablones. No puede estar agarrado con soga, tiene que estar empotrado al cemento. Las personas sin arnés, sin casco de seguridad. Y voy y consulto entre la intendencia. ¿Quién es la empresa contratista? Y me dice Lagos del Sur. Ah, dije yo, hubo otro más que vinieron del norte, estos vienen acá y hacen lo que quieren. Este es Lagos del Sur. El Lagos del Sur. Claro, porque decía Lagos del Sur, te sonaba así como que era una empresa de afuera, ¿sí o no? Porque acá no, Lagos, decíamos, ¿de dónde? Ya. Bueno, estamos tan rodeados de puro mar acá. Hay muchos lagos. Muy hermoso, yo vengo de allá, soy de allá. Bueno, y ya le digo, no me dice la señorita, no es de acá, me dice la señorita. Ay, ¿de quién es el contratista o la persona que está a cargo de esto? Me dice el señor Cristian Matheson. ¿Cómo Cristian Matheson? El ex seremi de Obras Públicas. Sí, de vivienda. ¿De vivienda? Sí. De vivienda. El ex seremi de vivienda. Sí, me dice. Bueno, eso sucede. Entonces, eso sucede. Después, por ahí me entero, espera un poquito, me entero por ahí que el señor Storaki también se ganó una licitación en Puerto William. Mira, mientras sea licitaciones públicas, sí, pero yo creo que... es que esas son las cosas. A ver, sí, no, aquí no, la gente lo tiene clarito esto. Por favor, esto lo tiene clarito la gente. Aquí no lo debemos. Y estas cosas, oye, de puro gusto no se les da. Y esto ha ocurrido, mira, discúlpame, esto ha ocurrido de antes y ahora. O sea, seguimos con las malas prácticas. Si eso es lo que quiere la ciudadanía, terminar con estas malas prácticas. Que se termine con eso, efectivamente. Aló, buenos días. No, se nos fue la llamada. Eso. Estoy de acuerdo, pero ¿estás de acuerdo con aquello? Sí, estoy de acuerdo que haber más transparencia. De hecho, la ley de transparencia fue promulgada en el gobierno anterior, que fue un paso. ¿Está el auditor al aire? ¿Está el auditor al aire? ¿Sí? ¿Aló, buenos días? ¿No? ¿Aló? ¿Aló, buenos días? Sí. ¿Aló, bueno, ahí le escuchaba, adelante. Ya, mira, la verdad es que siempre es interesante escuchar posturas a nivel político, pero yo diría que alguien dijo por ahí, de repente falta escuchar. El pueblo, hay cosas pendientes, Magallanes, como las famosas deudas históricas. La verdad es que no se puede hablar que estamos en el siglo XXI, que hemos avanzado, cuando hay cosas pendientes. Lo que está pendiente hay que zanjarlo. Yo diría que
a lo mejor los responsables somos los ciudadanos, que nos centralizamos en una votación y, como dicen ahí, no hay fiscalización. Obviamente que los ciudadanos también, como una manera de fiscalizar, debiéramos insistir con las personas electas de la región para que zanjen las cosas pendientes. Se habla mucho en todos los gobiernos, la tercera edad. Ya hay una deuda histórica del 4%. Yo diría que de repente hay cosas que aparecen como demagógicas. A veces hay que hablar menos, hacer más y ser más eficientes. Con respecto a lo que los candidatos proponen, me parece que Juan Francisco dijo algo muy cierto. Educación cívica. Yo tuve la suerte, en la época que era estudiante, había un ramo que se llamaba educación cívica. Y muchos creen de que la educación cívica servía para que a ti te fueran metiendo en un partido político. Todo lo contrario. Significaba tener claro qué es lo que significa ser ciudadano, los deberes y derechos que tenemos. Por lo tanto, cuando uno escucha ciertas cosas, yo por ejemplo a don Sebastián Piñera jamás le creí que iba a bajar la delincuencia, porque en ninguna parte de su programa figuraba construir más cárceles. Todos sabemos que las cárceles están abarrotadas. Tal es así que en la actualidad los estafadores andan libres. Por lo tanto, es una cosa que todos debiéramos tener presente. Yo diría que para mi región, para mi República Independiente, lo ideal para mí es que salgan quien salga. Yo pertenezco a un partido político. Obviamente que siempre voy a votar por ellos, pero lo que deseo como simple ciudadano es que los parlamentarios de nuestra región, sean del color que sean capaces de juntarse, bloque cerrado, las cosas que nos están aquejando. Eso significa democracia y eso significa, de una vez por todas, pelear por lo que nuestra zona, por muchos años, ha ido en desmedro y con cosas pendientes. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. Sí, bueno, el auditor tiene toda la razón del mundo. Creo que la ciudadanía lo que demanda hoy es que la clase política haga un cambio de switch y más que hablar que un poco lo que decía Juan Francisco en algún momento y yo también de cuáles son los errores, es que lo que hay que hacer es profundizar efectivamente en los cambios que se requieren, en las perfecciones. Habrá una visión que dice lo quiero cambiar todo, habrá otra visión que dice no lo quiero cambiar. Yo creo que los términos intermedios muchas veces sirven, siempre y cuando vayan en beneficio de soluciones, porque lo que hemos visto hasta el día de hoy en los sucesivos gobiernos, y por eso la baja aprobación de este gobierno, por eso no le fue bien a la concertación en el año 2009, por eso vamos a ver cómo le va al futuro gobierno. Las personas hoy en día quieren cambios integrales y esos perfeccionamientos integrales tienen que ser palpables. Ahí donde digo que hay que ser responsable con el tema de la expectativa, porque por más que quisiéramos andar de un día a otro resolviendo los problemas, que hay problemas que no se han resuelto por décadas, que trascienden. Que en 4 años no los vas a poder solucionar. Entonces, podrás avanzar. Pues, por cierto, por eso es importante. Tú criticas lo de que vamos a estudiar. Es que claro, porque hay problemas que son complejos. Hay aspectos administrativos que te doy todo el punto que se resuelven con solo voluntad política de todos los actores. Pero problemas gruesos, que son los que precisamente hoy día el pueblo está demandando, requieren ciertas medidas que tienen que ver precisamente con tal de buscar el bien mayor, bien común, ¿cierto? Y no a tomar medidas que finalmente terminan beneficiando a los que más tienen. Solo un dato, la reforma que hizo el presidente Piñera tributaria al inicio de su gobierno para efectos de compensar los costos del terremoto, es cierto, aumentó en un periodo, ¿cierto?, el impuesto, pero finalmente al término de los 4 años disminuyó, ¿cierto?, los tributos para las empresas. Y eso claramente, les pido algo, pero después termino entregándole algo mucho mayor. Entonces, son ese tipo de cosas que son problemas que no son triviales, que se requiere seriedad al momento de prometer. Aló, buenos días. Hola, buenos días.
Adelante, vecina. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Qué gusto. Mira, es bien cortito esto. Primero, el lenguaje político definitivamente es un diálogo de sordos, porque realmente se entienden entre ellos y siempre nos están hablando de lo mismo a través de la tele, a los mal llamados debates y a todo lo que hacen. Segundo, respecto a licitaciones, a los invitados que están allí, ¿se acuerdan ustedes si salió a licitación el monumento para el Chilote? Eso no salió a licitación, eso se adjudicó. ¿Ah? Ojo, por eso es que ocurren tantas cosas raras en nuestra ciudad. Y además ocurren otras cosas raras, porque todos encuentran disculpa a todos los errores cometidos. Así no vamos a ir a ninguna parte. Bien por el caballero anterior que dijo, civismo, cívica, es lo que falta en todos nosotros. Hay muchas fórmulas de hacerlo, pero parece que todos los gobiernos le tienen miedo a la palabra cívica. Ojo, esa es la gracia y es el inicio de la educación de cualquier ciudadano. Somos ciudadanos, no gente, porque gente es mucha gente. Y además da la sensación de que las personas que están en la política viven en otro planeta y que nosotros estamos en otro lugar, la gente. No, somos ciudadanos. Eso, por favor, sería bien interesante que nos trataran así. Muchas gracias. Bien, educación cívica, dijo la auditora, es lo que nos hace falta. Yo creo que al tener una educación cívica vamos a poder tener una opinión responsable también y obviamente poder plantearnos directamente lo que el país necesita con mayor responsabilidad. Pero hay mucha gente que uno entrevista en la calle, traía unos audios yo para compartirlo con usted, pero por el tiempo no me da. Y dentro de esos audios yo puedo rescatar lo que dice la gente. Entendemos que... La ciudadanía. Entendemos que aquí en 4 años no vamos a eliminar las AFP. Entendemos que aquí en 4 años quizás podamos lograr un pequeño aumento en las pensiones, pero quizás podamos lograr otras cosas que puedan ser también políticas de Estado para las regiones, políticas para la tercera edad, eliminarle algunas cosas, como decías tú, para poderle alivianar la carga. Pero la gente yo creo que lo tiene claro, que aquí en 4 años no todo se va a cambiar. No va a haber educación gratis. Eso va a ser un hecho. Será el proceso. AFP también, no vamos a eliminar las AFP de la noche a la mañana. Es un proceso. Y eso es lo que falta hoy día de la clase política, de ambos sectores, no de uno, de ambos sectores, que digan a la gente, le digan a sus votantes, señores, vamos a empezar a avanzar, vamos a tratar de hacerlo, pero no. El tema de la educación es un periodo no menos de 6 años, gradual. A eso se refiere con responsabilidad y a eso yo planteo. Yo me quedo con lo positivo de que en varias intervenciones coinciden los auditores que nos llamaron el concepto ciudadano. Porque aquí hablamos del consumidor. El consumidor es una parte. Para mí un ciudadano es mucho más que un consumidor. Aquí hablan de clientes. La verdad que aquí el tema tiene que ver con deberes y derechos. Y ese es el debate también que es necesario para mejorar nuestra sociedad. Es una mejor democracia. Que entendamos el rol de cada persona dentro de la democracia. Y por cierto, estas transformaciones que, insisto, son graduales, no pueden ser de un día a otro, lamentablemente. Quisiéramos cambiar muchas cosas de un día a otro, pero para eso necesitamos no solo un cambio en términos de ley, sino que también un cambio cultural. Yo espero que ese cambio cultural ya estemos dando los primeros inicios. Lo importante es que los sucesivos gobiernos y las autoridades respeten a las personas. Y respeten principalmente sus necesidades, pero también sus anhelos. Y en ese sentido hay muchos espacios que no se han establecido de modificaciones legales, insisto, de decisiones de los sucesivos gobiernos que podrían haber dado las señales para que la cosa mejore hace rato ya, en diversos sectores. Y ahí falta lo que yo denomino que tiene que existir nuevamente un gran acuerdo nacional. Un acuerdo nacional en educación, un acuerdo nacional en materia de pensiones, en sistema financiero bancario, en el sistema de los AFP y en la salud. Y ese acuerdo que toda la ciudadanía demanda, que las personas demandan, se ve muy distante muchas veces en la clase política. Y hoy día se ve distante, es cosa de escuchar las campañas, pero uno siempre desea que y lo que el ciudadano desea es que una vez por todas la clase política se una en beneficio de los ciudadanos. En políticas de Estado, tanto en salud y educación, que son los dos pilares fundamentales para poder... Un país con buena salud, un país con buena educación, obviamente que es un país que va a progresar. Después veremos lo otro, pero nuestro país no lo ahoguemos. Nuestro país, nuestra sociedad es un país enfermo. Es un país
que está... Si uno mira la cantidad de farmacias que hay también. Es un país que no requiere efectivamente grandes promesas si no se van a cumplir. Y ese país no es solo un sector político. Hoy incluso es inédito la cantidad de candidatos que existen tanto a nivel presidencial, y eso es una señal. Las coaliciones políticas están en el suelo de la aprobación ciudadana. Tanto la alianza como la concertación están en cercano a un 20%, o sea, no hay credibilidad respecto a la clase política. ¿Por qué? Porque no se ha dedicado a ponerse de acuerdo en solucionar los problemas como corresponden, más allá de las diferencias que puedan existir. Exacto. 54,6% tuvo Sebastián Piñera en la última elección en la región de Magallanes. Y un 45,4% tuvo Eduardo Frei. No creo que se repita esa cifra en la región de Magallanes, J. Miranda. Pero por lo que uno ve... nosotros estamos confiados. Michelle Bachelet tiene una impronta particular con Magallanes. Visitó la región 13 veces. O sea, hubo políticas... ¿Las primarias te dan un parámetro? Pioneras que se partieron en Magallanes. Así que, por lo tanto, yo diría que el cariño hacia ella, a lo que fue su gobierno, y por sobre todo a lo que se espera de su nuevo gobierno, yo creo que en Magallanes vamos a ganar en primera vuelta. ¿Sí? Sí. Eso se entiende que vamos a sacar sobre un 50%. ¿Y a nivel nacional? A nivel nacional yo también espero que también ganen en primera vuelta. Espera, no se la juegue. Lo que pasa es que hay sectores que desconozco, como hay regiones que efectivamente desconozco cómo está la competencia, sobre todo la región metropolitana, Concepción, las grandes ciudades, sí. regiones. Entonces, vimos los cierres de campaña de Juan Francisco y Álvaro. Lo comentábamos antes del programa, y fue harta cantidad de gente que llevaron, digamos, los 4 candidatos más fuertes que hay en este momento. Entonces uno queda mirando y marcando ocupado, y quiera pasar. Oiga, Nelson, no sé si ustedes lo vieron, el único candidato que en su cierre... París con la bandera magallánica, no sé si la viste. Rescatable. El único que sacó una bandera, digamos, como anécdota. ¿Hay algún de los que estaban ahí seguramente? Es una situación complicada la electoral que se va a vivir ahora el próximo domingo. Creo que lo importante es que no exista una hegemonía política, que no sea un solo sector el que arrase, digamos. Yo creo que eso no es sano para la sociedad, para la convivencia en general. El gobierno perdió su oportunidad. Como todos los gobiernos, ha hecho cosas muy buenas. Pero el gobierno, si algo que le faltó y algo que se le solicitó, y en lo particular desde el día 1, es mayor cercanía con las personas. Y creo que ahí está una de las claves, más allá de que... ¿Usted conoce algún empresario que sea cercano a las personas? Sí. ¿Sí? Sí, que yo no soy de los que generaliza. Yeah. Hay buenos empresarios, buenos trabajadores, y también hay malos trabajadores y malos empresarios. O sea, esta dicotomía del bueno y el malo, no siempre. Lo que creo que hay que mejorar el sistema, porque lamentablemente si el sistema no mejora, a veces sale lo peor del ser humano. ¿Doblamos acá en Punta Arenas, senadores? Ya lo dijo, po. Sí, ¿no es cierto? Ya lo dijo recién. ¿Y el diputado? Yo creo que la adhesión a la candidata Michelle Bachelet es alta a nivel nacional, en la región particularmente. A nivel parlamentario, yo creo que está bien repartida la torta. ¿Sí? No hay nada... Yo espero tener una mayoría y que Magallanes, esa mayoría, sea protagonista, y para eso el doblaje con Pedro Muñoz y Karina Goy, que se refleje precisamente en el Parlamento, yo lo espero, creo que lo necesitamos. ¿Van a esperar los escrutinios en Don Bosco? Sí, la nueva mayoría tiene su centro de cómputo paralelo, que si esperamos el resultado del Ministerio del Interior al otro día vamos a tener el resultado de forma paralela, para lo cual tenemos un espacio cómodo para que la gente que quiera ir a acompañarnos, por sobre todo al recuento, pueda estar. Hay una parte aislada donde están los computadores, precisamente la gente que trabaja, vamos a estar informando. Pero la invitación, por sobre todas las cosas, es que hablamos de educación cívica. Es público el escrutinio. O sea, cualquier persona puede ir a ver el conteo de votos. Nosotros necesitamos que la gente que apoya a Michelle Bachelet, a sus candidatos, esté en el recuento de votos. Que se entienda este triunfo como de ellos. Aquí no necesitamos solo el voto, necesitamos la participación. Y esa participación no es solo el día y en los minutos que se va a votar, sino que también del proceso. Y necesitamos, por sobre todas las cosas, que esa gente esté también en el recuento. De manera tener la garantía de que ese resultado y ese proceso
todo el día de la noche vamos Tema a festejar. tema no menor, la Pero- participación que va a haber en los votantes ese día también es la gran expectativa. Dice, se habla entre 8 y 9 millones de pesos a nivel, o sea, 8 o 9 millones de personas a nivel nacional. ¿Ah? Vamos a ver si se cumple. ¿Y usted qué llamado le hace a sus sectores, Álvaro Contreras? Que vayan a votar. Es importante la participación cívica en momentos electorales. No da lo mismo quien gobierne. Y lo interesante es que una vez terminada la elección se puedan efectivamente dar soluciones como la eliminación al impuesto específico a los combustibles, mayor equidad a nivel regional, etcétera, etcétera, una mayor importancia. Y que aquellos que salgan electos defiendan siempre, pero siempre más a su región que cualquier orden de partido político. ¿Van a tener algún comando ustedes? Seguramente, lo ignoro yo en forma particular. Perfecto. Bueno, ya están hechos los llamados de ambos sectores a concurrir a las urnas, a cumplir con su deber ciudadano. Elija usted mismo, vea por quién va a votar, participe. Para vaya que en familia, vaya con los hijos, con los nietos. Aparte que es va a haber importante, movilización mayor, micros o los movigas que van a estar disponibles, la locomoción colectiva también va a estar trabajando, por lo tanto va a existir para que pueda movilizarse. Es interesante lo que plantea Álvaro. La educación cívica no necesitamos solo que sea en los colegios, sino que quienes tienen la conciencia de vivir en sociedad también lo traspasen. Yo siempre llegué a votar a mi hermana desde que era niña. Yo creo que eso también es posible, o sea, que te acompañe, no es que ya va a votar. Entonces a mí me gusta ver practicar eso, claro, cuando que en las sí. elecciones de repente van mamás con sus hijos, Sí. y padres con sus hijos, de alguna manera en ese proceso creo que Incentiva. es necesario, y creo que ahí todos podemos contribuir a tener una mejor educación cívica. Y cuando te preguntas por qué tengo que votar, papá, bueno, es su educación cívica, es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, obviamente para poder tener un mejor país. Estimados auditores, les quiero agradecer su sintonía. El día el día domingo hay un despliegue de Radio Presidente Ibáñez para estar atento a todo lo que son ¿qué hora partimos? De las 7 de la mañana parte Radio Presidente Ibáñez trabajando y acompañando en todo lo que son el proceso electoral, y también con llamados para que se informe también con respecto a dónde le toca votar. Eso es importante también, que la persona o los familiares, los hijos, le ayuden a los papás a saber dónde. ¿Cuál? La página del Cervel.cl, vas a ver ahí Ruth, Está un poco saturada la página. me imagino. ¿Y eso por qué? Porque hay interés. Y eso ojalá que se replique. Ojalá la ciudadanía vaya a votar libremente, y haga ese ejercicio democrático, que una democracia que tanto nos costó recuperar y no la queremos destruir. Oiga, Nelson, a partir de este día domingo, cuando son las elecciones, a posterior, sigamos teniendo estos encuentros entre las diversas visiones que pueden existir para llegar a un acuerdo de cuáles son las cosas que se necesitan, e ir también viendo y analizando cómo va el desarrollo de las cosas. Los micrófonos de Radio Presidente Ibáñez y de diferentes programas que tiene la radio siempre han estado disponibles por historia para estos encuentros. Quiero rescatarles que para todos los sectores políticos, hoy día hay medios de comunicación donde algunos actores políticos no entramos. Y no entramos porque no les gusta escuchar las cosas que a veces nosotros decimos. Es que a muchas personas no les gusta escuchar lo que... Eso es educación cívica, J. Miranda. Exactamente, hemos recibido crítica, pero no importa, lo que importa es hacer este ejercicio. Se está enojando, don Panchito Sí, Perea. se enoja, pero sí es verdad, hemos recibido crítica, claro. no importa. Los ciudadanos, los auditores, son ellos que eligen el dial, por lo tanto... Sociedad diversa. Exactamente. Gracias, estimados amigas y amigos. Región de Magallanes, el día domingo, entonces, a partir de las 7 de la mañana, Radio Presidente Ibáñez y su equipo humano y técnico va a estar trabajando para ustedes. Hablando de la radio, yo quiero hacer un llamado a ese día, porque lo hemos visto muchas veces por desconocimiento, quiero creer. Hay empleadores que no les dan las facilidades a sus trabajadores, y eso es ilegal, y por lo tanto muchas otras veces se ha resuelto el problema porque los trabajadores llaman a los medios de comunicación, y a través de los medios de comunicación nosotros nos enteramos. Y muchas veces tienen 2 horas solamente para ir cuando están inscritos en otra comuna, etcétera, del lugar de trabajo. O sea, hay varias cosas que hay que arreglar. Nos queda mucho por hacer. Van a estar las líneas abiertas entonces para ese día domingo. Que tengan un excelente fin de semana. Si Dios así lo permite, nos volvemos a encontrar este día domingo. Buen día. Buen día, un abrazo. Buenos días. De esta manera, en Tribuna Pública,
Hemos escuchado la voz de los vecinos en Radio Presidente Ibáñez. Nos reencontramos en Tribuna Pública con Nelson Barrientos.